estamos acá en las objeciones que recibe retrospectivamente Santo Tomás de Aquino, es decir, autores que vinieron después, mucho después, y que leyeron a Tomás y le hicieron objeciones, ¿no? La historia de filosofía de San Anselmo al neopositivismo fue equivalente a un diálogo de la razón consigo misma, ¿no? Lo que sería el inmanentismo de la razón o el giro a la inmanencia por la razón. Porque Escoto va a hacer su giro a la inmanencia por la voluntad, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco el racionalismo y el voluntarismo. Sobre la famosa cuestión esencia y existencia. No podemos dictaminar aquí sobre cuán similar fue el uso que Descartes hizo del argumento ontológico de San Anselmo, si es que llega a ser un argumento ontológico. En realidad, lo que hizo Anselmo, y Zanotti acá no lo entiende, es probar a través de la razón lo que la fe ya tiene por cierto, pero lo que tiene cierto solo por fe. Es un argumento racional y no es una prueba ontológica lo que hace Anselmo. Pero en todo caso, el asunto es que preparó la obvia objeción de Kant. La existencia queda como un agregado empírico, pero no como un predicado real, que no se puede exigir analíticamente a ninguna esencia, ¿no? O sea, la frase de Kant es la existencia en Dios como en cualquier ente no es un predicado real, no es un predicado que añada contenido o que esté implícito en alguna esencia, ¿no? O que afecte intrínsecamente a la noción que tenemos de algún ente o del ser. Porque la existencia no es un predicado real. Kant dice, por ejemplo, que entre 100 táleros eran como los dólares en ese momento, ¿no? Eran moneda. 100 táleros reales son idénticos a 100 táleros pensados. ¿En qué sentido? Que la noción de 100 táleros que yo tengo en mi cabeza es la misma que la noción de tálero que tengo cuando tengo un tálero en la mano. Es decir, no hay 101 táleros cuando los tengo en la mano, a diferencia de los 100 táleros que tengo en la mente. O sea, la diferencia es empírica, pero no es esencial, no es quiditativa, no tiene contenido. El predicado existe. Es como diría Avicena, es un accidente de la esencia, pero no se incrusta en la esencia añadiéndole o quitándole. ¿Se entiende? Por supuesto que todos los autores tomistas han dicho que esta objeción no le cabe a Santo Tomás, que había estado en desacuerdo con Anselmo en cuanto a la vía a priori, ¿no? Muchos comentaristas de Santo Tomás presentaron una interpretación muy aviceniana de la distinción entre esencia y ese en Santo Tomás, especialmente por una interpretación errónea, aunque plausible, del famoso de ente et essentia, ¿no? Del ente y de la esencia, donde el ese, el ser, acaece a la esencia como si ésta pudiera ser algo independientemente del acto de ser. Lo cual es imposible, como ya dijimos, que haya esencia antes del ser que hace que todo sea, digamos, es hasta contradictorio lógicamente, digamos. Pero además, en las tres primeras vías presentadas en la Suma Teológica, y más en De ente y de esencia, el argumento afirma la imposibilidad de remontarse al infinito en una serie de causas per se, sobre la base de que tiene que haber algo primero. Pero, ¿por qué tiene que haber algo primero? ¿No es eso acaso lo que hay que demostrar? Dice Zanotti, ¿no? Siguiendo un poco a Kant, estamos en la crítica de Kant. La objeción kantiana es importante y sirve para enriquecer hoy nuestra interpretación de Santo Tomás.
no solamente porque la famosa distinción esencia y acto de ser solo acaece concebida desde la creación, dice Zanotti, y acá se equivoca. Se equivoca pensando que la distinción entre esencia y acto de ser la descubre Tomás por la fe. Se está salteando la tesis del doctor Méndez, donde él descubre, esto ya se sabía, ¿no? Que la noción intensiva del ese intensivo, eso ya se sabe desde Fabro, es un descubrimiento al que llega Santo Tomás por vía de la razón autónoma y no subsidiada por la revelación. Es más, el doctor Méndez llega a probar que el acto de participarse el ser en el ente es un acto de un amor libérrimo y consciente del ser, ¿no? Es un acto del ser, digamos, ¿no? O sea que este autor, Tomás, llega al ser y a la participación, que es parte de la creación, digamos, ¿no? Por la razón, ¿no? Acá Zanotti está diciendo que llega Tomás subsidiado por la fe, y ahí se equivoca. Dice, Tomás llega a la distinción solamente desde el concepto de creación bíblico, dice, ¿no? Donde todo lo creado está creado conforme a una naturaleza que recibe su estar siendo creado de Dios. Y además porque la conclusión de que tiene que haber uno primero solo puede seguirse, como vimos, antes de que el ente participado tiene una diferencia entre quod est y est. Todo aquello que tiene una diferencia está causado por otro, es decir, todo ente en cuya esencia y acto de ser no sean idénticos, hay composición, y donde hay composición hay causalidad, es causado, y donde hay causalidad hay ente y hay finitud. Por lo tanto, ese ente no es el fundamento absoluto de todo lo que hay, porque lo participado no es por sí mismo ese otro, o es participado o no. No puede ser participado el primero. Si el primero participa de otro, no es el primero, obviamente. Donde, como vemos, no es necesario recurrir a la imposibilidad de remontarse al infinito en la serie de causas per se, sino que directamente se sigue que el otro es participado o no, llegándose a que no por la imposibilidad de que la causa sea participada. Es decir, lo que está diciendo acá Zanotti, el ente participado tiene una diferencia entre quod est y est, ¿no? Que le viene por ser participado. Entonces, Zanotti nos sugiere entrar directamente a esa distinción entre lo necesario y lo contingente, y no perder tiempo en la vía por el movimiento, ¿sí? Por la vía por el movimiento nos lleva a nosotros a tener que probar y por qué tiene que haber un primero, ¿no? Porque Aristóteles efectivamente dice, este movimiento de causalidad no puede remontarse hacia el infinito. Bueno, Kant le pregunta, ¿por qué no? Yo lo que le diría a Zanotti es cierto que el argumento vía motor no se sostiene solo, necesita de la necesidad y contingencia. Habría que ver si es que en Tomás el objetivo es plantear que cada vía es autónoma. Yo creería que sí, y en este sentido algo de razón le podríamos dar a Zanotti, ¿no? En esto sí le podemos dar la diestra a Zanotti. O sea, las vías necesitan un ajuste ontológico. Deben depender menos de la mezcla entre física y metafísica que hace Tomás en su momento, y deben ir directamente al tema de la participación. Por supuesto, tenemos que ver aún en qué modo no es una petición de principio partir de que el ente participado tiene una diferencia entre quod est y est.
cuando ello presupone a Dios creador que se quiere demostrar. Ya dijimos que hay un círculo hermenéutico entre razón y fe. Bueno, acá Zanotti no entiende bien el paradigma que está usando Tomás, que es el de la autonomía integrada entre razón y fe, ¿no? Acá parecería que hay una subsunción de la razón desde la fe cuando hace cristianismo y de la fe desde la razón cuando hace filosofía. No es así el pensamiento de Tomás. Acá Zanotti vuelve a equivocarse, pero sí, la distinción entre est y quod est en Tomás no viene dado porque Tomás se vale del argumento de la creación que lo ha leído en la Biblia. Es un descubrimiento que Tomás hace por la razón. O sea, Tomás llega a la verdad de dos modos. Una, por la Biblia, que es un camino autónomo. ¿Qué significa que sea autónomo? Que Santo Tomás no necesita el auxilio de la filosofía para predicar rotundamente la verdad de la revelación. Y Santo Tomás tampoco necesita del auxilio de la religión ni de la Biblia para predicar rotundamente las verdades de su filosofía. Hagamos así. Vamos a suponer que acá están los libros sobre la fe de Tomás y acá están los libros de filosofía. En Santo Tomás, los libros de la fe y los argumentos racionales, los argumentos de fe y racionales, están mezclados todos juntos, ¿sí? Están mezclados, pero están bien diferenciados. O sea, uno se puede dar cuenta cuándo está argumentando desde la fe y cuándo está argumentando desde la razón. Lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que colocamos todos los argumentos de la fe en Santo Tomás en un libro solamente y en otro libro todos los argumentos que él da desde la razón en otro. Acá están. Acá están los argumentos de la fe y acá están los argumentos de la razón. Vamos a suponer que yo hago desaparecer este libro de los argumentos de la fe. Yo lo hago desaparecer. Este libro, donde contiene todas las verdades que están escritas en los libros de Santo Tomás, verdades que ha llegado Santo Tomás a descubrir a través de la razón natural, ¿se sostienen por sí mismos todos estos argumentos o necesitan de las verdades que están en este libro para ser sostenidos? Bueno, Zanotti está planteando esto, que se necesitan mutuamente. En realidad, y es lo que sostiene el doctor Méndez, las verdades de la razón, que ya pusimos todas acá juntitas y separadas, se mantienen solas, están escritas juntas, pero no dependen una de la otra, no se subsidian una a otra, sino que las verdades de la razón tienen su propia lógica, su propia fundamentación y su propio recorrido autónomo, se mantiene a sí mismo. Obviamente que luego, cuando Santo Tomás descubre las verdades de la fe, integra estas dos verdades para pronunciar y predicar una sola verdad. Por eso le llamamos autonomía, porque cada una en su recorrido depende de sí misma, y esa autonomía al final del recorrido se integra y se predica una sola verdad. Es decir, si Santo Tomás descubre por la razón que hay Dios, y después lee la Biblia, y la Biblia dice que hay Dios, bueno, Santo Tomás dice, en mi filosofía, que es autónoma, si yo en mi oficio de filósofo, llego a la conclusión de que hay Dios. Y por la Biblia llego a la conclusión de que hay Dios. Por lo tanto, predico que hay Dios. Esa predicación, esa verdad, es una sola. Pero el camino para llegar a esa verdad tiene dos vías, ¿no? La vía de la fe, por la revelación, y la vía de la razón, por la filosofía. Por eso es autonomía integrada. No se subsumen una a otra, ni siquiera obviamente tampoco se excluyen, ¿no? Así que bueno, después seguimos con el neopositivismo.